Es un poco difícil no pensar en, no detenernos y reflexionar en todo el año. No solamente como individuos, pero creo más bien como iglesia. Y creo que eso es normal. Y creo que es algo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Y yo he cometido el error en el pasado de enfocarnos en nosotros, de pensar que todo este año que hemos vivido, que lo he predicado en el pasado y que hay que hacer cambios en nosotros, hay que analizar nuestras vidas, cómo caminamos a través del año 2025. Pero no se trata solamente de nosotros y lo que nosotros hemos llegado a vivir a través del año que ya está por finalizar, sino pensando en que Dios ha estado con nosotros. Porque el mundo no gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Y hacerlo pensar que gira alrededor de nosotros creo que es una equivocación, lo cual yo también he cometido. Cuando pensamos en la iglesia, hemos pasado por momentos de gozo en este año y yo creo de gran gozo. Pero también llegamos a pasar por pruebas y luchas en este 2025. Ahora, eso no es nada nuevo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que tenemos un fuerte enemigo que busca desanimarnos, que busca dividirnos, que busca simplemente destruir la obra de Dios. Así que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Salomón dijo eso. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos llegado a pasar en ese 2025, seguimos aquí. Estamos aquí. Y creo que esto nos lleva a una verdad innegable que simplemente Dios ha sido fiel para con nosotros. Y creo que en ocasiones, como dije, nos pensamos tanto en nuestras vidas y analizar nuestras vidas y pasamos por alto que en realidad la razón por qué estamos aquí es Dios. Y porque Él sigue siendo fiel con nosotros. No porque en alguna manera lo hemos merecido nosotros, sino porque Él cumple sus promesas. Es por eso. Porque Él cumple sus promesas. Él prometió estar con su pueblo. Y a través de las cosas que podemos pasar, Él va a cumplir con eso. Él va a ser fiel a eso. Si llegamos a mirar, la fidelidad de Dios nos ha sostenido a través de este año 2025. Ahora, es fácil pensar que a través de todo lo que hemos pasado, nos hemos sostenido por nuestras propias fuerzas y nuestros propios esfuerzos. Porque así es como piensa el ser humano. Yo hice eso, nosotros hicimos esto. Déjenme decirles, no es así. No es así. Noten lo que es dicho allí en el libro de Lamentaciones. Jeremías dice una grande verdad. Ahí en Lamentaciones capítulo 3 y el verso 22 al 23. Dice, por la bondad del Señor es que no somos consumidos. Porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esas palabras fueron escritas en medio de dolor y ruina. Jerusalén había sido destruida, pero el pueblo no fue consumido.
No era por los esfuerzos de ella, no era por sus propias fuerzas. ¿Por qué no fue consumido el pueblo? Dice Jeremías, era por la misericordia de Dios. Y creo, hermanos, de la misma manera como la iglesia que está aquí en esta localidad, hemos enfrentado dificultades que humanamente pudieron habernos desanimado. Pero ¿saben qué? Era Dios el que nos sostuvo. Era Dios. La razón que seguimos aquí no es evidencia de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Que Dios sigue estando aquí. Noten lo que dice el salmista en Salmo 124. En Salmo 124. Si van conmigo ahí en el Salmo 124 y el verso 1 al 3. Salmo 124 y el verso 1 al 3. Dice el salmista, si Jehová no hubiera estado por nosotros, díganlo por favor Israel, si Jehová no hubiera estado por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, entonces nos habrían tragado vivos, dice David. Cuando se encendió el furor contra nosotros, David está expresando que Dios estaba allí siempre, que era Dios que los estaba cuidando, que era Dios el que los estaba sosteniendo a través de las adversidades y pruebas que él estaba pasando. Otra vez más, la razón por qué estamos aquí es porque Dios nos ha sostenido. No es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos, por nuestra fuerza. Es porque Dios ha sido fiel. La humanidad nos lleva a reconocer que si seguimos en pie es por Dios. Confiamos en el mismo Dios que nos sostuvo a nosotros en este año. Confiamos que Él va a seguir sosteniéndonos en el 2026. Y a pesar de pruebas que quizás podamos pasar en el 2026, Dios va a seguir siendo fiel. Dios va a seguir sosteniéndonos. La fidelidad de Dios es grande. No solamente esto, sino que también la fidelidad de Dios nos ha provisto a través de este año. En Salmo 103, nota lo que dice en Salmo 103. En Salmo 103, dice la palabra de Dios, en Salmo 103 y el verso 1 al 5, dice, bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que rejuvenezcas como el águila. David exhorta a su propia alma a recordar cómo Dios ha estado allí con él, proveyendo por él. Como seres humanos tenemos la tendencia de ser simplemente olvidadizos. Pero así como David buscó en recordar, también nosotros debemos de esforzarnos a recordar que Dios nunca nos ha dejado desamparados. En ningún momento. Dios no solamente provee
como individuos, sino también como iglesia. Porque eso es lo que se trata esto. No pensar en uno, sino pensar aquí en esta localidad. Y como iglesia, también necesitamos que recordar que Dios ha provisto en el año 2025 en gran manera para nuestras necesidades. Quizás pueden estar pensando, pues enséñamelo, Ernesto, por favor. No hay problema, lo voy a enseñar. Dios llegó a proveer protección por medio de nuestros ancianos. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, influencias externas e incluso muchos errores que se están enseñando. El hermano Barrera tocó parte de esto en la mañana. Muchos de los desvíos de la verdad inician con las cosas más elementales de la palabra de Dios. Dios ha proveído 3 pastores entre este rebaño que nos ha sostenido en su verdad. ¿No es una manera como Dios provee por nosotros en esta iglesia local? Por supuesto que sí. Dios llegó a proveer por medio del servicio que rinden los diáconos en esta iglesia local. Hay mucho que se tiene que hacer. Y hay 2 que se están encargando también, en particularmente porque es su obra de hacerlo. Y hay otros que ayudan en eso, pero tenemos diáconos que están dispuestos a servir. Es Dios que está proveyendo. No son nuestras fuerzas, es Dios que está atrás de todo esto. ¿Qué de maestros? Dios sigue proveyendo maestros que se dedican a estudiar la palabra para edificar y asegurar el futuro de la iglesia. Son maestros que se dedican a esto. Hay muchos que carecen maestros para enseñarle al futuro de la iglesia. Gracias a Dios que nosotros tenemos maestros que cada año se están apuntando para enseñar al futuro de la iglesia, para ayudarnos a crecer y fortalecer nuestra fe. Es Dios que está proveyendo. No son nuestros esfuerzos, es Dios. Dios también sigue proveyendo por medio de la tesorería de poder continuar a tener a nuestro predicador que está dedicado a la predicación del Evangelio, como también comprar lo necesario para edificar a nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias a Dios por medio de eso, que Dios está proveyendo a través de la tesorería también. No solamente eso, sino que también Dios sigue proveyendo por medio de las alabanzas que aprendemos, que simplemente levantan nuestros espíritus para seguir siendo fiel a Dios. Es Dios que está atrás de todo esto. Estas cosas, y podemos enumerar muchas otras cosas más, pero el punto es de que Dios no nos ha dejado desamparados. Dios sigue proveyendo. Él ha provisto este año 2025. Ahora, tal vez no siempre tuvimos en abundancia, pero está bien. Pero nunca nos faltó lo necesario para continuar adelante en la obra. Dios proveyó espiritual, emocional y materialmente para la iglesia. ¿Y saben qué? Él va a continuar proveyendo por esa iglesia en el 2025. No olvidemos las provisiones de Dios este año. Agradezcamos por los recursos y las oportunidades que hemos recibido por parte de Él.
Si Dios llegó a proveer en el 2025, ¿qué podemos esperar que va a suceder en el 2026? Es mi fe y mi confianza que Dios va a seguir siendo fiel, como lo ha hecho hasta estos momentos. Y no creo que nadie me va a poder mover de esa posición. Dios va a seguir siendo fiel. La fidelidad de Dios no solamente ha demostrado que ha proveído por nosotros, nos ha sostenido, sino también nos ha demostrado que Él sigue protegiéndonos del enemigo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y el verso 3, dice la palabra de Dios: nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. Creo que es un texto equivocado. Estaba teniendo ya otro texto en mente. Es el texto que dice que Dios nos va a guardar del mal. Pero está en Tesalonicenses, ya después me lo pueden decir cuál es. Pero está en Tesalonicenses, yo sé. Pero el punto es de que han pasado cosas, ¿verdad? La fidelidad de Dios siempre nos va a manifestar que Él va a estar ahí protegiéndonos del enemigo. La Biblia no esconde la realidad que existe un enemigo. Más bien, Él quiere que entiendas que hay un enemigo para que nosotros podamos estar atentos a ello. Segunda 13. ¿Ah? Segunda 13. Segunda 13, ok. 3:7, perdón. Ok, vamos a 3:3. Ok, entonces tengo el texto ahí equivocado ahí. Ok, 2 Tesalonicenses 3:3 dice: Pero fiel es el Señor que os establecerá y os guardará del mal. No sé qué pasó ahí. No hay problema. Pero otra vez más, Dios no esconde la realidad que existe un enemigo. Pero también no esconde la realidad de que no se preocupen. Yo los voy a proteger. Yo voy a estar allí. Yo voy a estar ahí protegiéndolos. El enemigo busca destruir la iglesia desde adentro y desde afuera. Sin embargo, Dios ha sido fiel protegiéndonos. Y creo que esto nos recuerda un poco acerca de la vida de David. ¿Cuántas veces David tuvo que enfrentar al enemigo? Y era Dios que le estaba dando la victoria vez tras vez tras vez. Rápidamente, note lo que dice ahí en la segunda de Samuel. En la segunda de Samuel, capítulo 8. Y nomás son 2 diferentes ocasiones. Pero llegamos a mirar en muchas diferentes ocasiones que Dios era el que estaba allí guardando a David del mal, protegiéndolo a él del enemigo. Entonces en el verso capítulo 2 de 2 Samuel y el verso capítulo 8, 2 Samuel capítulo 8 y el verso 6 y también el verso 14 dice: Después David instaló puestos militares entre los sirios de Damasco. Así llegaron los sirios a ser siervos de David y le levantaba tributo. Y dice: y Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. Los sirios eran un grande enemigo de Israel por años. Pero lo que Dios le estaba dando a entender a David: no te preocupes, yo te voy a proteger. Entonces dice el verso 14, dice: Él instaló puestos militares en Edom. Por toda Edom instaló puestos militares y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David. Dice: y Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. ¿Quiénes eran los edomitas? Los descendientes de Esaú. ¿Quiénes eran los descendientes de Esaú? Enemigos del pueblo de Dios. Y Dios le está dando a entender a David: yo te tengo cubierto.
está bien. Yo te voy a proteger del enemigo. Y Dios estaba allí por David y el pueblo, y Dios va a estar allí por su iglesia. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Eso no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar al enemigo, porque David tuvo que enfrentar al enemigo. Pero lo que sí quiere decir es que podemos confiar que Dios va a estar allí protegiéndonos. Eso es lo que quiere decir. Dios estará allí con nosotros. Noten lo que dice en Romanos capítulo 8 y el verso 31. Uno de mis textos favoritos, ¿sí? En Romanos capítulo 8 y el verso 31. Es una gran verdad que es declarada allí por el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo no va a ganar. El enemigo no va a poder vencer. Dios está allí con nosotros. Aunque Dios está allí para protegernos, otra vez más, eso no quiere decir que no debemos estar nosotros vigilando, de ser sobrios. Porque el enemigo siempre va a estar allí listo para atacar y se va a llevar a aquellos que no están vigilando. Las pruebas que podemos enfrentar nos deben unir más y confiar más en Dios, porque Dios nos va a librar si seguimos fiel a Él. Dios va a estar ahí protegiéndonos. Él nos va a guardar del mal. Y por último, quiero que miremos que la fidelidad de Dios simplemente nos anima a seguir adelante. Cuando ya estamos por echar la toalla, como se dice, ¿verdad? Esa toalla blanca te tiran en el ring de boxeo, que ya se termina la cosa. Cuando ya estamos sintiéndonos así, y yo presto atención a la fidelidad de Dios, eso me ayuda a continuar otros 10 más rondas, ¿verdad? Eso me ayuda a continuar adelante, hasta cruzar esa línea al final. Nota lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, en la 1 Corintios, en el capítulo 15 y el verso 58. Ahora sí es el texto correcto, ¿verdad? Dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Eso es seguro. Dios sabe lo que estamos haciendo aquí. Dios no ha sido fiel para que nos detengamos nosotros y que nos quedemos en una zona de confort. Y allí nos quedamos en nuestra burbuja pequeña sin hacer nada más. Este texto nos está diciendo que tenemos que continuar trabajando. Tenemos que continuar luchando. Tenemos que seguir adelante. Dios ha sido fiel para que podamos seguir adelante. La vida del cristiano siempre es una vida de un progreso continuo. El que se detiene o toma pasos hacia atrás va a ser devorado por el enemigo. Seguimos luchando hasta alcanzar la meta. La fidelidad de Dios es la base de nuestra perseverancia.
Seguimos luchando porque sabemos que no estamos solos y que Dios nos está esperando para cruzar esa línea. El mismo Dios que nos ayudó este año estará con nosotros también en el próximo año. Noten lo que dice en Filipenses. En Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3 y el verso 12. Filipenses capítulo 3 y el verso 12. Filipenses 3 y el verso 12. Dice la palabra de Dios. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección. Noten, la vida del cristiano es siempre mirar hacia adelante, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. El cristiano es vivir una vida continua de progreso, de caminar hacia adelante. No importa si estamos tomando pasos pequeños. El punto es de que no mires hacia atrás. No retrocedes, como dice Hebreos. Dios quiere que continúes adelante. Dice el verso 14, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios. Nuestra vida no es llegar a una zona de confort. Nuestra vida no es quedarnos cómodos en el año 2025. La vida de nosotros es seguir adelante. Y la fidelidad de Dios nos anima a seguir luchando, como dice Pablo. Yo miro hacia adelante. Yo voy a trabajar en mi vida. Yo voy a tratar de trabajar en mi vida para poder reflexionar la vida de Cristo y ser un cristiano maduro en Él. Pero no solamente eso, noten lo que dice en Hebreos. En el capítulo 11, en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 y el verso 14 al 16. No solamente la vida del cristiano, la fidelidad de Dios nos ayuda a vivir de tal manera que yo lucho continuamente hasta llegar a la tumba para llegar a ser un cristiano maduro, sino también que la vida de un hijo o hija de Dios es tener en mente algo más grande hacia adelante. Y eso es la tierra prometida que Dios nos da allá arriba. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 11 y el verso 14 al 16. Dice, los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordarán de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero dice, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, la fidelidad de Dios, de saber que Dios tiene un lugar especial para nosotros, nos ayuda a continuar adelante. Esa era la misma cosa que ayudó a Abraham a través de todas las pruebas, a Isaac a través de todo lo que él pasó, y también Jacob, Sara, todos ellos. Su mente no estaba aquí en la tierra.
Porque la fidelidad de Dios no les permitía tener su visión aquí. Porque ellos estaban pensando en algo mucho mejor que esto. Estaban pensando en una tierra que Dios les había prometido. Algo celestial. Ellos no lo llegaron a entender como nosotros lo entendemos hoy en día. Sin embargo, lo poco que ellos entendían acerca de esto era lo suficiente para sostenerlos y mantenerlos siguiendo adelante. Hay mucho aún que hacer. Sabiendo que Dios está con nosotros, es suficiente para nosotros, para seguir luchando. No necesitamos nada más. Solamente con el hecho de que Dios está aquí. Eso es lo que necesitamos. La vida del cristiano es siempre vivir en progreso. Seguimos luchando hasta llegar a ser completos en Cristo, hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús. Y es importante entender que el cielo es un lugar verdadero. La fidelidad de Dios nos ayuda a continuar luchando sabiendo que cada día más se nos acerca el destino final. Y yo puedo decir con toda fe y convicción que yo voy a estar allá, así como lo dijo Pablo. Porque mi vida está con Dios. Y yo sé que nosotros aquí, en esta localidad, deseamos la misma cosa. Y vamos a estar allá, bajo el liderazgo de nuestros pastores. Y sabemos que estamos allá. Mientras tengamos la oportunidad que estamos aquí en la tierra, hay que luchar, pero no perdiendo la vista de estas cosas. La fidelidad de Dios nos ayuda a continuar adelante. Al cerrar este año, como iglesia, podemos declarar con confianza que Dios ha sido fiel para con nosotros en gran manera. Nos sostuvo, proveyó por nosotros, nos protegió y nos anima a seguir luchando a través de cualquier cosa que podamos enfrentar. No sabemos qué va a traer el próximo año, 2026. Pero lo que sí sabemos es algo mucho mejor. Que Dios seguirá siendo fiel. Dios va a seguir siendo fiel. Y Él va a seguir estando aquí con esta iglesia. Mientras nos mantengamos firmes en su verdad. Hermanos, no perdamos el ánimo. Sigamos firmes en la fe. Unidos como iglesia y confiados en la fidelidad de nuestro Dios. Dios es grande. En Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. ¿Confiaremos en la fidelidad de Dios en el 2026? Yo sí. Yo sé que también ustedes. Vamos a continuar luchando como seguimos luchando hasta esos últimos momentos del 2025. 2026, estoy bien seguro que nos trae grandes cosas para esta iglesia local. Yo sé. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación. Gracias por su atención.